Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su tercera conferencia del curso de termodinámica. Espero se encuentren muy bien. La noche de hoy vamos a tener una conferencia muy cortita, continuando con el estudio de la primera ley. Hace como 2 semanas no nos vemos, que fue cuando hablamos sobre calor y trabajo. Y hoy vamos a hablar sobre la primera ley de la termodinámica y cómo el calor y el trabajo se involucran en ella y cuál es la ecuación de la primera ley. Pero antes quisiera resolver una duda. No, pero el cuestionario no ha cerrado. Bueno, pero sí podríamos resolver la duda, sí. Eh, Hay una pregunta del cuestionario en la que algunos estudiantes que ya lo han presentado me están diciendo que si está mal la respuesta que ellos pusieron, porque no les cuadra mucho. Entonces, les voy a hacer acá una pequeña explicación antes de empezar con el tema de hoy, para que estén más tranquilos. En esa pregunta les dicen que hay un cambio de temperatura en un proceso y es un cambio de temperatura cambio de temperatura de, voy a hacerlo con otro dato, 50 grados, el cambio de temperatura. Y que pasen ese cambio a Kelvin. Entonces, los estudiantes, y no está, digamos que es incorrecto lo que están haciendo, pero pues no se sientan mal por estarlo haciendo, porque uno podría caer en esa trampilla. Y esta pregunta es muy importante porque estos cambios de temperatura los van a seguir viendo en todo el programa académico de vez en cuando. Un cambio de temperatura de 50 grados es diferente a una temperatura de 50 grados. Por ejemplo, un cambio de temperatura de 50 grados se daría cuando su temperatura inicial es de, digamos, 120 grados. Y usted tiene una temperatura final o, sí, final en su estado 2 de 170. En este caso que les estoy poniendo en la pantalla, la diferencia entre las dos temperaturas es el cambio. Acuérdense que cambios son diferencias. El cambio de temperatura de 120 a 170 fue de 50 grados. La diferencia entre 120 y 170 es 50. Entonces es un cambio de 50 grados Celsius. Eso es completamente diferente a decir que una temperatura es igual a 50 grados. Eso es otro cuento. Lo que pide ese punto del cuestionario es pasar ese cambio de temperatura, evaluarlo en Kelvin. Entonces voy a mostrarles la forma incorrecta primero. La forma incorrecta es tomar la temperatura en Celsius, o sea, 50 grados Celsius, y pasarlo a Kelvin. Para pasar una temperatura de Celsius a Kelvin, se le suma 273.15. Eso es lo que se hace. Si yo tomo esos 50 y los paso a Kelvin, sumándole los 273 normalmente, eso me da 323.15 Kelvin. Esto es una forma incorrecta, pero si yo lo hiciera de la forma correcta, lo que tengo que hacer, y esto lo van a tener que hacer en varios cursos de pronto, es pasar cada una de las temperaturas a Kelvin primero. Entonces, por ejemplo, esta primera temperatura pasada a Kelvin, bueno, a las dos les vamos a sumar los 273.15. La de arriba me da 393.15 Kelvin y la de abajo 543.15 Kelvin. ¿Listo? Ahora voy a evaluar el cambio de temperatura en Kelvin. Ese cambio de temperatura va a ser igual a la diferencia entre las dos, o sea, 523.15 Kelvin menos 393.15 Kelvin. Esa diferencia es de cuánto. Yo les dije que trajeran por favor su calculadora. Me ayudan en la calculadora. Voy a ampliar esto a evaluar esta diferencia. 543.15 menos 393. ¿Cuánto les da? 150 Kelvin. Entonces Qué lo hice pena, mal yo. profe.
Sí, Disculpe, señor. es que no da 543, da 443. Exacto, yo que lo hago mentalmente y lo hago mal, perdón. La diferencia es entre 443 y 393, perdónenme la vida ahí. ¿Cuánto da Daría ahora sí? 50 grados. 50 Kelvin, ¿listo? Kelvin, sí. Entonces, miren lo diferente que es. A mí me hablan de un cambio de temperatura de 50 y yo digo, bueno, me voy a inventar dos temperaturas hipotéticas cuya diferencia sea 50, ¿sí? Y en el ejercicio del cuestionario le dicen, pase ese cambio o evalúe ese cambio de temperatura en Celsius, pero ahora evalúelo en Kelvin. Y los estudiantes lo que están haciendo es pasando los 50 Kelvin. Si pasan los 50 Kelvin, les da este valor, que es 323.15 Kelvin. Ahora, si pasan cada una de las temperaturas a Kelvin primero y evalúan el cambio les da 50 Kelvin, da supremamente diferente. ¿Cuál es correcto? El de 50 Kelvin. Esta forma de acá, no, no es la forma correcta. ¿Y todo esto a qué viene o por qué es importante? Porque tienen que tener en cuenta que todos los cambios de temperatura son iguales en Celsius y en Kelvin. Entonces, usted si sabe esto, se puede evitar toda esta transición de pasar Celsius a Kelvin y evaluar el cambio. Simplemente, si usted está hablando de un cambio, un delta T, un cambio de temperatura en Celsius, lo puede hacer equivalente. Mire, si vale 50 Celsius, vale 50 Kelvin. Si es de 1500 Celsius, es de 1500 Kelvin. Es directo la equivalencia. Por eso se hace esa pregunta en el cuestionario. No importa si lo tuvieron mal, después yo voy a reabrir el cuestionario, yo les prometí eso después de la fase 3, cuando cerremos esta fase 3, lo reabrimos. Bueno, entonces esto es para los estudiantes que ya lo han venido presentando y pues tenían esa inquietud. Bueno, por otro lado, ya que estamos hablando de este tema, si me permiten voy a proyectar algo. Voy a enviar acá. Un momentito, es que si no a mí se me olvida que tenía que hablarles de esto. El cuestionario cierra mañana, entonces tienen todavía unas horitas más para presentarlo. La idea es que hayan revisado las anteriores charlas que hemos tenido. Me voy a enviar esto a mí misma y ya se los proyecto. No, yo lo tengo acá. Se lo envía a un profe para compartirle. No, un momento. El caso es que, perdónenme un segundo, es que quiero proyectarlo. Lo voy a enviar a mi correo. Tienen, bueno, han presentado más o menos la mitad del curso del cuestionario, les ha ido como bien, no se preocupe si le fue mal, no importa, lo volvimos a abrir para que le vaya mejor. La idea es que usted en esta fase va a adquirir pues muchos más, esta es la fase colaborativa, va a adquirir más herramientas para que le vaya mejor en ese cuestionario. Permítanme un segundito. Ya. Es que tengo que decirles dos cosas. La primera es, yo sé que está pasando esto que les está llegando a ustedes y ya, pues varios me han dicho. Y sí, yo estoy enterada de esto. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿la pueden ver? Sí, señora. Listo, asesorías académicas. Están cobrando, están súper baratos los quizzes de termodinámica a 29.000 pesos. 30.000 vale presentar la fase 2 de termodinámica, cierra pronto y le sacan la máxima calificación. Y lo peor es que realizan la evaluación y luego ustedes pagan, o sea, para su mayor tranquilidad. Estas son las mafias a las que yo me refería en la primera conferencia. Estas no son las únicas. Hay un montón y crecen como se multiplican, es impresionante. Les van a seguir llegando. Yo sabía que cobraban por la fase 3 como 150.000, bueno, en fin.
Yo ya estoy cansada de denunciar, de rastrear, de escribir, de todo y que no pase nada. Entonces, esto ya está en manos de ustedes como estudiantes. Yo sé que los que están asistiendo acá o los que escuchen la web son los que menos están propensos a caer en esto, porque pues si no, no vendrían a la web. Pero de pronto alguno que otro me escucha de esos que pretende comprar los trabajos. Lo único a lo que yo puedo acudir en este momento frente a estas situaciones es a su ética profesional y a que trate de hacer el examen por usted mismo para demostrarse a usted mismo cómo va en el curso 1 y pues para confiar en que usted no es tan, cada uno de ustedes tiene unas capacidades mentales, son diferentes, obviamente, son procesos de aprendizaje, unos más rápidos que otros. em, Todos pueden. Tengo 2 estudiantes con unas capacidades diferentes a nivel de, es que no sé cómo se dice ahora, creo que es así, o discapacidad, bueno, a nivel del oído y de la visión. Tengo de hecho 4 estudiantes, 2 no pueden ver, 2 no pueden escuchar. Y el promedio de estos 4 estudiantes es súper bueno y ellos yo sé que se esfuerzan mucho. ¿Cómo no va a poder el resto del curso que tiene todos sus sentidos, que tiene todas sus capacidades? Porque consejería no me ha dicho que haya aquí nadie con un déficit cognitivo que a veces no reportan. No me reportaron, entonces yo asumo que los 295 estudiantes pueden entender termodinámica y pueden estudiar una ingeniería o una tecnología. Entonces no debería usted caer en estas mafias, porque pues yo digo, si uno le paga a alguien para esto es porque uno se cree muy malo, o sea, porque uno dice de verdad es que yo no puedo. Y me da mucha tristeza que usted piense así de sí mismo. Entonces, yo ya no tengo más cerrado, llevo años peleando contra esto. Lo único que les puedo decir es que por favor trate usted de presentar su evaluacióncita solito. Bueno, en esta no estamos teniendo reconocimiento facial. ¿Qué pasa? Hace como una semana tuve una reunión donde me notifican que la fase 4 del curso, este cuestionario es la fase 2 que ustedes están presentando que cierra mañana. La fase 3 es un trabajo colaborativo y la fase 4 vuelve a ser un quiz. Este quiz va a tener reconocimiento facial. Entonces, ya lo están implementando en todos los cuestionarios, lo quieren implementar en todas las evaluaciones automáticas. En la fase 4 de termodinámica vamos a tener que presentarlo con cámara. Entonces, como yo ya sé cómo funcionan esas mafias, y lo digo y lo dejo dicho en esta conferencia y grabado y subido en YouTube, ustedes se van a registrar como yo les voy a explicar más adelante, hoy no, en el aplicativo ese del registro, queda su fotico toda bonita para presentar el examen. Cuando va y presenta el examen, ese aplicativo le va a tomar fotos cada 2 o 3 segundos para confirmar que usted es el mismo que se registró en el aplicativo y que se matriculó en la UNADI, que es el que está presentando la evaluación. Si usted es un hombre, pues no puede aparecer una mujer y al contrario. Si ese es el estudiante y le aparece allá otro señor acompañándolo, se le anula. Todo eso, el aplicativo toma fotos y detecta las anomalías. Si usted, no sé, cambió de facciones en 20 días, pues también lo detecta. Y luego me envían a mí una alerta. Entonces cierra la fase 4 y yo empiezo a revisar alertas. Y les digo por experiencia, las personas que compran la fase 4 en esas mafias que les muestro, el cuestionario, esas personas les cobran y les dicen, ah, no, pero si es con reconocimiento, tranquilo, nosotros sabemos cómo hacer. Y lo que hacen es que le dicen que tape la cámara. Entonces, a mí me aparece un reporte de cámara tapada. Y es cuando usted se registró muy bien inicialmente en el aplicativo, pero el día del examen tapó la cámara. ¿Cómo se tapa una cámara? Con una cinta, con un cuaderno, eso es lo de menos. Con cualquier cosa se tapa una cámara. Y les voy a anular a todos los que tengan cámara tapada la fase 4. Les voy a poner 0. Y no va a haber ninguna excusa. Y aquí para arriba los cuestionarios Entonces, si va a comprar el cuestionario a esas mafias, me cierran micrófonos, por favor. Sepa muy bien
que se le va a anular el cuestionario con 0. Y si estoy de buen genio o de mal genio en esa semana, no sé cómo estará de ánimo, porque si estoy de mal ánimo, lo reporto a la escuela para que los sancionen. Las sanciones en la escuela de ingeniería y en cualquier escuela de la UNAD pueden ser dependiendo de la falla o de la falta disciplinar entre un semestre sin matricularse, 2 o por vida. O sea, nunca más puede volver a la UNAD. Entonces depende, porque si ese día amanecí yo de malas pulgas, pues lo reporto a todos los que me tapen la cámara. No se arriesgue. Bueno, listo. Entonces vamos en la fase 2. Sigamos con la fase 3. Nosotros hemos venido hablando de la primera ley de la termodinámica, de qué era el calor y qué era el trabajo. Resulta que, ¿por qué nos interesaba saber qué era calor y trabajo? Porque habíamos dicho que eran las únicas dos formas en que un sistema intercambiaba energía con su entorno. Y ahora vamos a ver cómo aplicar la primera ley, la famosa primera ley, que es súper fácil. Para ello tenemos que hablar de un balance de energía. Resulta que los sistemas intercambian energía, pueden perder o ganar, lo que no pueden hacer es quedarse sin energía o quedarse con toda la energía del universo. Esos son los límites. El resto usted intercambia todo el tiempo, subiendo o bajando energía. Cuando usted termina de comer y se siente como bueno, luego de la digestión, tiene ánimos, tiene energía. Pero si no ha comido en toda la mañana y ya son las 2 de la tarde, no tiene energía. Entonces, todo el tiempo los sistemas intercambian energía con su entorno o con otro sistema para funcionar, para descansar, para cualquier cosa. Y el balance de energía simplemente es como un conteo de la energía que entra y sale de un sistema. Entonces, es como cuando uno hace un balance del sueldo que gana. Entonces, me entra el sueldo y tengo que pagar recibos, salidas, ¿no? Recibos, matrículas del colegio, el mercado, las deudas, las tarjetas, todo lo que haya que pagar. Eso lo hace uno todos los meses, esos son balances, pero de dinero. Aquí hacemos lo mismo, pero con la energía. Para hacer el balance de la energía, yo necesito saber qué entra y sale de mi sistema. Entonces, generalmente lo que se evalúan son cambios. Los cambios que tuvo de energía el sistema. Si el sistema ganó energía, fue un cambio positivo. Pero si el sistema perdió energía, es un cambio negativo. Casi todo lo que vamos a ver en esta unidad son cambios, cálculos de cambios. Y para hablar de cambio, vamos a usar este triangulito. Si ven ese triangulito, se llama delta. Y siempre que lo vean, les están hablando de un cambio. Y los cambios los vamos a evaluar en termodinámica como la propiedad en el estado final menos la propiedad en el estado inicial. Entonces, por ejemplo, un cambio de dinero que yo tuve en el mes de septiembre. Entonces voy y veo cuánta plata tengo yo en el último día de septiembre, 30 de septiembre, menos la plata que tengo a la entrada de septiembre, o sea, en el primer día. Siempre es Perdón, final menos... profe, Señora, cuénteme. no sé si soy la única, pero yo no veo proyectado nada, jefe. Oh, carambolas. Sí, Momento. Pau, creo que eres la única No, que sí se está viendo viendo. la pantalla. Sí, yo también. Estoy Eres viendo. Ay, tú, lo entonces siento, sal y perdón. vuelves a entrar. Acá se ve claro, profe. Listo, profe, gracias. Qué pena. No, tranquila. Pero esas cosas hay que decirlas porque qué tal. Bueno, entonces, siempre es final menos inicial, siempre. ¿Listo? Siempre, final menos inicial. Entonces, si yo quiero saber el cambio en la energía total del sistema, voy y miro cuánta energía tiene en el estado final menos la que tiene en el estado inicial y sé cuánto cambió. Pero esta es la energía total, ¿listo? Para saber el cambio total, pues yo debería saber cómo cambió su energía interna, más cómo cambió su energía cinética y cómo cambió su energía potencial. Pero como vimos en la conferencia anterior, la energía cinética y la potencial no las vamos a estudiar. No es que no cambie, es que vamos a asumir que no cambiaron y vamos a trabajar sobre todo el cambio de energía interna. Entonces, esto es como una aclaración, no se van a asustar con las ecuaciones, simplemente es para decir que el gran cambio de energía del sistema tiene 3 cambios,
pero que no vamos a estudiar ni el de la energía cinética ni el de la potencial, solo el de la interna. Bueno, el cambio de energía interna será la energía interna al final menos la energía interna al inicio, o sea, U2, U final, menos U1, U inicial. ¿Por qué la multipliqué por la masa? Esta M es masa, porque como vimos en la conferencia anterior, podríamos hablar de una energía interna específica. Bueno, tiene que ir multiplicada por la masa y por eso es pequeñita. No se preocupe por esto que más adelante vamos a verlo mejor. Entonces, el cambio de energía total que vamos a estudiar en termo en la primera unidad es relacionada básicamente con la energía interna. Para poder calcular ese cambio de energía interna, entonces empiezan a aparecer otras propiedades termodinámicas. Y una de ellas es la entalpía. Entonces, en termodinámica ya hemos visto la energía interna que es U. Y ahora aparece otra propiedad que es la entalpía. La entalpía es una propiedad termodinámica que está relacionada con la cantidad de energía interna que el sistema puede cambiar o que está más disponible. Porque resulta que no toda la energía interna del sistema siempre está dispuesta a salir y entrar o a intercambiarse. Hay una partecita de la energía interna que está como tan aferrada al sistema que no está disponible para un cambio. Entonces la entalpía me ayuda o es una propiedad que cuantifica la energía interna, esa fracción de energía interna disponible para cambios. ¿Qué tipo de cambios? En forma de trabajo y calor, como hemos visto. Entonces les presento, la entalpía se denota con H. Se escribe sin H, pero se denota con H. Evalúa el contenido de energía térmica de un sistema cuando solo existe trabajo PV. Sí, o sea, como la disponible para convertirse en trabajo. Sus unidades son las de siempre, las de energía. Miren que hasta ahora la energía interna, el trabajo, el calor y ahora la entalpía, todas tienen las mismas unidades, que son unidades de energía. Mírenla acá, energía. Julio, kilojulio, caloría, kilocaloría. Si es específica, o sea, si va sobre la masa, es una H pequeñita, minúscula. Entonces serían sus unidades julio sobre kilogramo, kilojulio sobre kilogramo, calorías sobre gramo, kilocalorías sobre gramo. Repasemos un poco los símbolos. Q es calor. Q pequeñito es calor específico o calor sobre masa. El delta Q, el cambio de calor, no existe. ¿Por qué no existe? ¿Alguien se acuerda por qué no puedo yo evaluar un cambio de calor? Y tampoco existe el del trabajo. Miren, W es trabajo. Y no puedo evaluar un cambio de trabajo. ¿Por qué? Son constantes. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay entalpía. Si hay siempre hay entalpía. Porque lo que cambia es la temperatura y no el calor. Tiene razón, pero no es o sea, lo que dice es correcto, pero no es la razón de que no exista. Bueno, les voy a recordar algo. Para hallar cambios, yo tengo que evaluar esa propiedad al final en el estado 2 y al principio y restarlas. Miren el delta U. Miremos acá delta U y delta H abajito. Delta U es U2 menos U1, o sea, la energía interna en 2 menos la energía interna en 1. Delta H es H2 menos H1. Si hubiera un delta T, sería T2 menos T1. Entonces, para poder evaluar estos cambios, yo debería poder pararme en 2 y medir U con un medidor de energía interna. U2 es tanto y U1 es tanto. Lo mismo con la entalpía, yo debería poder pararme en 2 y decir H2 es tanto con un entalpiómetro. Con un termómetro para la temperatura me puedo parar en 2 y decir T2 es 100, T1 es 40 y la resto. Pero con el calor y el trabajo no. El calor y el trabajo yo no puedo pararme en 2 y decir Q2 es tanto o W2 no.
porque Q y W no son propiedades de punto, se llaman. Esta pregunta sale en el examen final. Q y W no son propiedades de punto. O sea, yo no puedo pararme en dos y decir, este sistema tiene tanto calor y tanto trabajo. No, y en el 1 tampoco. Así que yo no puedo evaluar los cambios. Yo puedo calcular cuánto calor y trabajo hubo en el proceso. O sea, en este recorrido hay un calor y un trabajo, pero no es que haya un calor y un trabajo en él puntualmente. Para calcular ese calor y trabajo, yo no lo calculo como un cambio, lo calculo como un todo. Un calor, un solo calor y un solo trabajo. Y solo los puedo calcular cuando hay un proceso, un recorrido. Y lo calculo con otras ecuaciones que vimos la anterior conferencia y que vamos a ver hoy otro poquito. Entonces, Q y W no se pueden calcular como cambios, son funciones de trayectoria. Se llaman así. Solo existen porque hay una trayectoria. Mientras que U y H son funciones de punto. Sí son puntuales. Si te paras aquí hay un U vale tanto. Pero si te paras aquí en 1, no hay calor, no hay trabajo. Ellos surgen cuando hay un crecimiento. Es como decir, Carolina, ¿cuánta vida tenía si nos paramos en el año 1992, en un segundo? ¿Cuánta vida tiene ella ahí? Yo no tenía vida, es decir, no tengo como puntualmente una vida, sino cuando lo mido a través de los años. Entonces yo puedo decir, yo cuánto he vivido desde que nací hasta acá, y no les voy a decir, pero no puedo decir en este momento parada que tengo tanta vida, sino la vida es un transcurso también. Algo así. Escogí un ejemplo demasiado existencial. Creo que los enredé más, pero es algo así. Bueno, entonces esto da lugar a la primera ley de la termodinámica. ¿Se acuerdan de Sadi-Carnot? Yo les conté de Sadi-Carnot, ¿cierto? ¿No? ¿Y de Julius? No, profe, en la web pasada no. Listo. Entonces, en la web pasada alcanzamos a ver que los sistemas intercambian trabajo y calor, ¿cierto? ¿Quién fue el que se puso a echarle cabeza a eso? Pues un poco de gente por allá en 1800, pero este hombre fue el que encontró la relación entre el cambio de energía interna y el trabajo y el calor. O sea, otros dijeron que era trabajo y calor, pero él se puso a encontrar la ecuación que relacionaba todo. Él era un francés jovencito, así con esa carita de niño que tiene, así fue cuando postuló la primera ley. Murió a los 33 años y dejó solamente la primera ley de la termodinámica. Era un niñito bien de la época y el papá, pues, los niñitos bien eran no había una burguesía como tal, pero sí eran como los niños ricos. Y entonces el papá le daba todo lo que él quisiera y le dio su laboratorio para que él pudiera estudiar todo lo que le estaba gustando sobre el vapor, porque estaba surgiendo la revolución industrial. Entonces, todo era como relacionado con cómo hacemos para que el vapor sea más, para usar el vapor para tantas cosas y para que no tengamos que usar tanto la fuerza laboral, la fuerza humana, porque pues era una época en que la mujer trabajaba, los niños trabajaban, los hombres trabajaban y horas jornadas demasiado extensas, era casi una esclavitud. Y pues la gente moría muy joven, primero porque no había salubridad y segundo pues porque se agotaba demasiado. Curiosamente el sueldo que les daban a la mujer no le pagaban sueldo, sino se lo daban al hombre. O sea, la mujer trabajaba, pero le pagaban al hombre el doble sueldo, el de la mujer y el de él. Nosotras no vinimos a tener un sueldo independiente, sino hasta los primeros años de 1900, como 1920 es donde la mujer recibe su sueldo para ella, para gastárselo en lo que ella quisiera. De hacia atrás, no, hacia atrás era él el que recibía el sueldo. Entonces, bueno, me desvío, estamos en termo. Él formula la primera ley de la termodinámica y escribe un libro antes de morir sobre el calor, como el poder del calor, y habla solo sobre el calor. Y se muere porque se enferma de cólera. Por otro lado está este alemán, que este alemán era un poquito más, digamos, más acá, no mucho, pero estaba estudiando lo mismo. Julius
Robert von Mayer. Él estaba estudiando lo mismo. Él sabía que había calor y trabajo, pero quería relacionarlos. Y él empezó a postular la primera ley, pero nadie le creyó. Y entonces se desesperó y se rieron de él los otros académicos. Y como no había internet ni nada, él no sabía lo que estaba escribiendo Sadi Carnot o lo que había dejado escrito. Entonces se desesperó tanto que enloqueció y lo pusieron en un internado. Y luego, cuando antes de morir lo dejan salir del internado, el psiquiátrico, bueno, donde haya estado, se enteran que Sadi Carnot había dicho lo mismo y ahí sí le creen. Y entonces él alcanza a morir un poco con la gloria de también haber postulado una forma de la primera ley. Y por eso los julios que vamos a calcular a toda hora, la unidad de julio es por él, por Julius, ¿listo? Esos son los dos padres de la primera ley. Entonces la primera ley va a ser esta que está acá, delta U, el cambio de energía interna de un sistema es igual a Q más W. Esta es la famosa primera ley, no es nada, es una suma. Es súper fácil, ¿listo? Pero nos tenemos que poner de acuerdo en algo. La convención de signos, que fue lo que hablamos antes en la conferencia anterior. Vamos a hacer un acuerdo. Cada vez que estudiemos un sistema y cuando entre calor a él, ese calor va a ser positivo. Si el calor sale del sistema, ese calor va a ser negativo. Y lo mismo con el trabajo. Si el trabajo ingresa, es positivo y si el trabajo sale, es negativo. Uno aquí a mano le pone los signos. Esta es la única vez en que vamos a poner a mano signos. El resto de las ecuaciones nos dan los signos, pero esta vez lo ponemos a mano. Y luego de que hayamos definido esos signos, ya podemos hacer esta suma para hallar delta U. Esta primera ley, delta U igual a Q más W, escríbala y pégala ahí en la nevera o no sé en dónde la vea siempre, sirve para calcular delta U, calcular Q o calcular W, depende de lo que me den. Entonces, es una ecuación muy versátil. Y ya, esa es toda la primera ley. Pues este hombre escribió semejante libro, pero pues no era solo para esta ecuación, sino para también hablar del calórico, ¿se acuerdan? Y de todo lo que vimos en la conferencia anterior. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo se calculan las magnitudes termodinámicas a partir de la primera ley. Bueno, entonces, dependiendo el tipo de proceso, la anterior conferencia vimos que hay 4 tipos de procesos, o bueno, 3 y hoy agrego uno que es el adiabático en vez del politrópico. Está el proceso isotérmico donde la temperatura no cambia entre el estado 1 y 2. Está el isobárico donde no cambia la presión. Isocórico donde no cambia el volumen y el adiabático donde no hay transferencia de calor. Para cada uno de esos procesos hay diferentes ecuaciones, pero lo que uno calcula siempre es lo mismo, lo que quiere calcular. Casi siempre quiere calcular delta U, o sea, el cambio de energía interna, delta H, cambio de entalpía, el calor y el trabajo. O sea, la intención de los cálculos termodinámicos cuando hablamos de primera ley siempre está en torno a estas 4 magnitudes, delta U, delta H, calor y W. Dependiendo el proceso, aplico diferentes ecuaciones. Dependiendo el proceso, algunas son 0. Bueno, entonces miremos. En el proceso isotérmico, por definición, si usted no me crea nada de lo que yo le digo, generalmente, yo a veces digo cosas muy locas, entonces lea a ver si esa profesora por allá de Termo si nos está diciendo la verdad a las 8 de la noche. ¿Será que esa señora sí? No se deje engañar, ¿qué tal yo le diga algo que no es? Lea y compruebe. Cuando lea el libro de termodinámica de Sengel, podrá encontrar por qué esto vale 0 para un proceso isotérmico, por ejemplo. Si no, si usted es de los que no, a mí dígame que yo le creo, bueno, entonces créame que en un proceso isotérmico los cambios de energía interna y entalpía son 0, no hay, no cambia la energía interna. Quiere decir que si no cambia la temperatura isotérmico, no cambia ni la energía interna ni la entalpía. Curioso, ¿no? Como para salir en una pregunta en el examen final. El calor en un proceso isotérmico es igual al trabajo,
pero con signo negativo. O sea que si el calor es 100 julios, el trabajo va a ser menos 100 julios. El trabajo, este es un pequeño ejercicio que hicimos en la conferencia anterior. Calculamos un trabajo así. Estas ecuaciones que yo les estoy mostrando aplican para gases y eventualmente para líquidos y sólidos, pero sobre todo para gases. En esta unidad vamos a ver gases, ¿listo? En la siguiente conferencia vamos a hablar de los estados de la materia y otras cosas, pero por ahora sepa que principalmente vamos a analizar gases. ¿Por qué? Porque los líquidos y los sólidos son aburridos. Tienen cambios, pero no tienen cambios tan grandes como para que sean interesantes de ver. Bueno, pero no significa que no cambien. Listo, entonces, proceso isobárico. Delta U para un proceso isobárico de un gas está relacionado con N, que es el número de moles. ¿Se acuerdan qué es el número de moles de alguien? ¿Alguien sabe qué son moles? ¿Siguen ahí? Profe, es Hola. la suma total de Ajá. los números atómicos de la molécula. Exacto. ¿Quién es? ¿Quién me habló? Carlos Yesiel. Listo, Carlos. Excelente. Esto es de química. Por eso es que es tan importante que uno vaya y vea química general, química orgánica, no pague por los trabajos y llegue a termodinámica. Porque por allá se acuerdan de las moles. Vamos a calcular el número de moles. Delta T, como hemos visto, delta, el triangulito es un cambio de temperatura. O sea, delta T es T2 menos T1. Y CV, este sí no lo conocíamos. Miren que en todas las ecuaciones hay CV en la mayoría, o CP. Esa es una propiedad térmica. Entonces, todos los materiales, gases, sólidos, líquidos, todos los materiales tienen unas capacidades térmicas, unas propiedades térmicas, que están relacionadas con su capacidad para transferir calor, básicamente para calentarse o enfriarse. Eso ya lo habíamos hablado un poco. CV y CP se llaman capacidades caloríficas, a volumen o a presión constante. Esta V chiquita es que se midió en un experimento a volumen constante. Y esta P chiquita quiere decir que se midió en un experimento a presión constante. Lástima que este curso no tenga componente práctico. Y si no, nos iríamos al laboratorio a medir capacidades caloríficas. Y eso es chévere. Entonces, pero no. ¿Dónde están estos datos? En unas tablas. Aquí lo que vamos a hacer todo el tiempo es leer tablas. Usted aquí sale experto en leer tablas. Hay unas tablas donde usted busca, por ejemplo, gases, el neón, y le dicen, el neón tiene un CP o un CV de tanto. Y viene y lo trae. Son datos que viene y trae acá, ¿bien? A la ecuación. Para el proceso isobárico, el cambio de entalpía delta H es igual al calor. Esta P se me fue, la voy a corregir porque se confunden. Al calor. O sea, si ya calculé el calor, listo, ese es el mismo delta H. ¿Y cómo se calcula el calor? N, número de moles, por CP, que lo acabamos de hablar, por otra vez delta T, T2 menos T1. Y el trabajo del proceso isobárico es la presión por la diferencia de volúmenes entre el estado 1 y 2. Para el isocórico, delta U es igual al calor. Delta H es igual a esta ecuación que es muy parecida a las anteriores. El calor es esta ecuación y el trabajo es cero. ¿Se acuerdan que no hay trabajo porque el proceso isocórico es en el que no cambia el volumen? Y el adiabático, en el adiabático el calor es cero, delta U y delta H son estas ecuaciones y el trabajo es igual a delta U. ¿Bien? ¿Que se las tienen que aprender de memoria? No, nunca, nunca. O sea, usted no tiene que aprenderse de memoria nada en ingeniería. Lo que tiene es que desarrollar habilidades para saber cuál ecuación usar. A mí siempre me decían que al ingeniero le pagan no por apretar la tuerca, sino por saber qué tuerca apretar. Bueno, no por apretar la tuerca, sino por saber qué tuerca apretar. Eso es lo más importante. Entonces, usted no se tiene que saber de memoria nada. Usted no tiene que tener todas las ecuaciones en su cabeza. Usted tiene que ser ingeniero. El ingeniero analiza y sabe dónde ir a buscar la información.
porque si no sabe, va a perder mucho tiempo. Entonces, ahí está el éxito de un ingeniero. Encuentra soluciones ingeniosas porque ha desarrollado toda esa habilidad de pensamiento. Entonces, lo que vamos a hacer en este curso es aprender a calcular y a usar las ecuaciones y ya después usted va desarrollando otras habilidades, digamos como más experticial en los siguientes cursos del programa. Bueno, listo. Entonces, esto yo se los paso en un cuadernillo. Yo ya les pasé el cuadernillo de fórmulas. Tengo una memoria de pollito este No, semestre. profe. No, ¿cierto? Listo. ¿O sí? No sé. Sí, Creo ¿En que un correo sí. interno? No, Sí, profe, su señora. merced nos envió No. fue Dos una factores tabla de de conversión. conversiones y un libro de Ajá. termodinámica que nos indicaba leer de la página 2 a la 16. Ah, ok, no, entonces no les he enviado la... Bueno, se los voy a enviar. Yo tengo un cuadernillo donde tengo estas ecuaciones, listo, para que no se preocupen por eso, ahí van a estar. Y ahí solo es aplicarlas. Mejor dicho, aquí se les consiente lo máximo, para que después no digan. Entonces, listo. Ahora, hagamos unos ejemplitos corticos y terminamos sobre cómo analizo yo, bueno, un ciclo es muy pesado, entonces lo dejé por tramos. Hagamos un ejercicio cortico, porque bueno, listo, ahí están las ecuaciones y cómo las uso. Imaginemos que nos están hablando de un proceso que está sufriendo un gas, donde él está sufriendo un proceso isotérmico que lo lleva del estado inicial 1 al estado final 2. Y me dicen que por favor calcule el trabajo y el calor. Entonces, ¿yo qué hago? Listo. Me dan unos datos, solo me dicen la temperatura 1, o sea, en el estado inicial y la presión en el estado inicial. Y ya, no me dicen más y calcule trabajo y calor. Lo primero que hago es irme a mi cuadernito de fórmulas y buscar para el proceso isotérmico cuáles son las ecuaciones de trabajo y calor. Entonces, para el proceso isotérmico, el calor es igual a menos el trabajo. Y el trabajo es esta ecuación. Entonces, primero calculo el trabajo y ya, tengo el calor. Para calcular el trabajo nos pasa algo parecido al ejercicio que hicimos en la anterior conferencia, donde el trabajo es la presión 1, la conozco. Por el volumen 1, no lo conozco. Por logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1, tampoco los conozco. Entonces, a veces la mayoría de veces el problema no es aplicar la ecuación, porque la ecuación es fácil, multiplicación y división y sale. El problema es tener los datos completos para la ecuación. Ese siempre es el problema. Entonces, empiezo yo a ver, bueno, P1 lo conozco, V1 no lo tengo. Y recuerdo que en los ejercicios que vamos a realizar, que ya les dije que eran sobre gases, generalmente podemos asumir un comportamiento de gas ideal. El comportamiento de gas ideal, ustedes lo vieron en química orgánica, en química general, es un comportamiento ideal, es decir, de un gas que no es muy loco, porque los gases son locos. Entonces los gases son aleatorios y eso lo vemos en la segunda unidad cuando veamos entropía. Las moléculas son locas, no puedo yo decir que todas las moléculas tienen el mismo comportamiento, así tengan las mismas propiedades, no, hay una densidad en un lado, bueno. Pero cuando yo estudio teóricamente algo, yo puedo decir, bueno, voy a asumir que este gas no es muy loco, que este gas es como ideal, homogéneo y se sabe comportar. Y la forma de asumir un gas ideal es con una ecuación que ustedes ven en pantalla, que es la ley de gases ideales, esta. Presión por volumen es igual a N, número de moles, por R, constante de los gases ideales, un número, una constante, por T. Todos los gases que cumplan esta relación, o sea, cuya presión por volumen sea igual a esto, serán gases ideales. Y esto nos saca de aprietos en termodinámica. ¿Hay una desviación en los cálculos entre un gas ideal y un gas real? Sí. Para los gases reales, cuando usted ya quiere más precisión, usa otras ecuaciones mucho más complejas. Y más complejas entre más se quiera acercar a un comportamiento real. Pero usted también es ingeniero práctico. ¿Necesita en cierto momento analizar ese gas tan detalladamente o no?
Depende qué esté haciendo. Si usted está diseñando un equipo, usted necesita un modelo muy real, ¿sí? Porque si no, ahí es donde la caldera sale a volar. Pero si usted está tomando decisiones rápidas, un análisis rápido o algo como esto, con un ejercicio como este que estamos haciendo, que es simplemente de apropiación de las ecuaciones, puede trabajarlo con un GANS ideal, con una ecuación sencilla. Bueno, entonces depende de su intención con los cálculos que está haciendo. Usted puede complejizar los problemas hasta donde más quiera, pero a veces, no sé, a veces hay estudiantes que se van al extremo, a los extremos. Entonces hay unos que quieren hacer todo así con lo más complejo y no vale la pena. De hecho, creo que en la unidad 2 vamos a hacer unos ejercicios donde vemos la diferencia entre hacer una cosa complicada y una sencilla. Y nos vamos a dar cuenta de una diferencia que no es tan grande como uno cree. El caso es que para el estado 1 y para el estado 2 aplica la misma ecuación. Obviamente los datos son diferentes porque en el estado 2 la ley de gases ideales trabaja con la presión 2, volumen 2, temperatura 2. Ninguna la tengo, solo me dieron temperatura 1 y presión 1. Lo primero que hago es, y casi siempre en la guía, en los ejercicios que van a tener que desarrollar de esta fase, los ejercicios individuales, por favor, siempre traten de tener a mano temperatura, presión y volumen de cada estado. Siempre los van a necesitar. Entonces, lo primero que uno hace es completar esas tres. Entonces, estado 1, tengo T1 y P1, pero no tengo volumen 1. ¿Lo puedo encontrar con esta ecuación? El volumen 1, ¿qué dicen? Sí, despejando. Sí, Despejando. despejando, exacto. Bueno, faltó decir que vamos a trabajar con una mol para no enredarnos, ¿listo? Entonces vamos a despejar de acá. Yo he tenido problemas con el despeje, no me lo van a creer, pero hay estudiantes que no saben despejar. ¿De quién es la culpa? De todo el mundo, del Estado, del sistema, del capitalismo, de todos. Estudiantes que llegan a termodinámica sin saber despejar. Entonces, pilas, porque aquí listo, yo les ayudo, pero usted todo un ingeniero y no sabe despejar una ecuación, ¿se va a graduar así? Algunos se gradúan así. Entonces, pilas pues porque es el momento de llenar esos vacíos. ¿Cómo? Repita álgebra, pague un curso particular si tiene mucha plata, que no creo. Repita, puede entrar de asistente al curso de álgebra, que es una electiva. Puede pedir tutorías en los centros. Puede estudiar solito, pero no deje ese vacío, por favor, en su vida, ¿listo? Porque después los otros profes van a empezar a construir sobre un vacío y pues no es una edificación muy segura. Listo, para despejar entonces paso este presión 1 que está aquí a la izquierda, lo paso a la derecha a dividir porque está multiplicando y me queda algo así. Así. Así me queda despejado el volumen 1. ¿Tiene alguien alguna inquietud con ese despeje? Y dígalo sin pena, porque esa es la otra. A uno le da pena preguntar, ay no, porque qué dirán los compañeros y qué dirá la profesora y que yo no sé. Pregunte ahorita que está estudiando y que estamos virtual, ni siquiera nos estamos viendo. Pero después preguntar ya es más complejo. En el trabajo no es que uno pueda andar preguntando todo. Esta época de estudiantes para preguntar, equivocarse, volverse a equivocar, no importa. Si yo me arrepiento de algo en mi vida, no haberle preguntado más a mi profesor de masa que me daba pánico, no haberle preguntado más cosas. Yo le hubiera preguntado, pero en ese entonces yo era muy niña de pronto y me daba miedo. Aquí no, aquí pregunte lo que quiera. No, y si le da pena, entonces pregúnteme después de la conferencia por interno. Profe, ¿usted despejó cómo? Pero no deje ese vacío. Listo, despejamos. Ahora vamos a reemplazar nuestros datos. Y ustedes me van a ayudar es con la calculadora, bueno. Entonces, N dijimos que era un amor, porque sí, dijimos.
R, ¿alguien se acuerda cuánto vale R, la constante de los gases? 8,314 Ajá, ¿y las unidades? pascales por metros cúbicos sobre Ajá. mol por Kelvin, ¿sí? Kelvin, está Sí. volando esta señorita. Pascal por metro cúbico sobre mol por Kelvin. Si alguien dice, uy, ¿de qué están hablando esta gente? ¿Por qué salió con esas? De pronto debe revisar la conferencia anterior. Esta es la constante de gases ideales. Sus unidades son, ay, no me gusta cuando me queda abajo, un momento. Pascal por metro cúbico sobre mol por Kelvin. Y ese valor es estandarizado y siempre vale lo mismo. Listo, ahora temperatura 1. Todo esto por temperatura 1 que está aquí, me la dieron aquí arribita, es 305 Kelvin. Ay Dios, un momento. Y abajo sobre la presión es 101, 325 pascales, es un dato que me dieron. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de calculadora es analizar las unidades. Miren, ojo acá. Estos pascales se cancelan con estos pascales. Estas moles se cancelan con estas moles. Este Kelvin se cancela con este Kelvin. Así que el volumen, ¿en qué unidades me da? Metro cúbico. Metro cúbico. Metro cúbico porque son las únicas unidades que quedaron vivas, que no se cancelaron, ¿listo? Entonces, pues yo lo hago así siempre. Siempre pongo primero las unidades y luego sí calculadora. Ahora sí, ¿cuánto les da en calculadora esto? A mí me dio 0,025 metros cúbicos. Listo. No sé los. Vamos a esperar otras dos opiniones. 0.025. Ajá, y la última. .025. Metros cúbicos, listo, todos de acuerdo. Ya tenemos V1. Pero nunca pierdan el norte, ¿no? Porque a veces queda uno en la mitad y dice, ¿y yo para qué era que estaba haciendo esto? Para calcular el trabajo. Entonces ya tengo presión 1 en la ecuación de trabajo, volumen 1, me falta volumen 2. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos calcular el volumen 2? Me falta un dato. Sí. Ajá, me faltó la presión 2. Sí, no tenemos eso. Sí, para poder Y despejar. porque el volumen ya sería constante. Exacto. Digo, la La temperatura. temperatura. Ah, la Exacto, temperatura. señorita. Sí, las temperaturas. La profesora sí tenaz, 101. Listo, dejémoslo así, un poquito más subida la presión. Entonces, para calcular el volumen 2, volvemos a hacer un despeje, pero a partir del estado 2. Es muy parecido a este despeje, pues es el mismo, pero con los otros datos. Entonces, aquí sería volumen 2, temperatura 2 y presión 2. Voy a disminuir esto un poquitín. Listo. Entonces, hacemos algo muy similar, pero con los datos del 2, ¿bien? La mol sigue igual, porque en la cantidad de masa, el número de moles casi nunca cambia, a menos que usted le digan que se agregaron tantas moles al tanque o se sacaron. Si no le hablan de eso, la masa permanece constante, entonces sigue habiendo una mol. La constante de los gases sigue siendo 8,314. La temperatura y la presión no la sabemos. Bueno, la presión sí la acabé de inventar. 102.000 pascales. Esa es la presión 2. Y la temperatura 2, no sé cuál es. No me dieron el dato. Pero profe, sí, qué pena señorita. Es interrumpirle. constante. Si su merced dice que es un proceso isotérmico,
En la web pasada su merced dijo Debe ser que la constante. temperatura debe ser igual. Entonces sí Exacto, la exacto. tenemos. Sí la tenemos, eso, para allá voy. Ah, ya, qué Digamos que pena. no la tenemos escrita, pero la tenemos conceptualmente acá, que es lo que dice la señorita. Dice, pero pues si es isotérmico no cambia la temperatura, o sea que T2 va a ser igual a T1 y T1 era 305, entonces sí la tenemos. Es perfecto. Y aquí digamos que el análisis es sencillo. ¿Saben cuándo se vuelve complejo? A veces cuando está inmerso en un enunciado y ustedes no lo logran identificar. Por eso hay que leer críticamente, por eso las OVAs de la fase 1. Lean muy bien, porque en el enunciado siempre está el resto de información. Entonces, aquí es porque está clarito ahí arribita, pero a veces en el enunciado dice, en un proceso isobárico, y a uno se le olvida que es un proceso isobárico y dura hora y media buscando una presión cuando la presión es la misma que la inicial. ¿Listo? Entonces, eso les va a pasar en los ejercicios individuales de la fase 3. ¿Cuánto da esto? Por favor. 0.024 metros cúbicos. Listo. Otros dos, porfis. A mí también. Sí, también, profe. Perfecto. Súper. Listo, ya tengo B1 y B2. Ahora solo me queda el trabajo, calcular el trabajo. Entonces, voy a calcular el trabajo. Yo les recomiendo a todos, no dejen que solo unos hagan los cálculos. Si usted no quiere hablar, no lo obligo, pero por favor haga usted también los cálculos allá en su casita, porque el manejo de calculadora, sobre todo con el logaritmo natural, no es tan fácil. Bueno, si ya está dormido, bueno, buenas noches. W es igual a presión 1, que es 101,325, por volumen 1, que lo acabamos de calcular, es 0.025 metros cúbicos. Estoy calculando el trabajo con la ecuación que está a la izquierda. Por logaritmo natural, que lo vimos la conferencia anterior, cómo calcularlo, cómo usarlo. Un momentito que no me deja. Logaritmo natural de el cociente entre volumen 2, que es 0.024, y volumen 1, que es 0.025. Esta es la ecuación de trabajo. ¿En qué unidades? Acuérdense, primero saquemos las unidades. ¿En qué unidades dará este trabajo? ¿Qué opinan? Da en Pascal metro cúbico. Ajá, Pascal. entonces, perfecto. Estos Yo- Pero, metros profe, cúbicos de Pascal acá, por metro cúbico, ¿no? sí, señorita. Estos metros cúbicos de aquí arriba con estos de abajo se cancelan. Y me queda estos pascales por metro cúbico. Entonces, esto me va a dar en pascal por metro cúbico. ¿Cuánto les da? Yo voy poniendo acá las unidades. Menos 103.40. Listo. Al hombre le da menos 100. ¿Cómo es? ¿Tú eres Carlos? No, tú eres. ¿Me dices tu nombre? Sebastián Quintero Giraldo. Sebastián. Listo. A Sebastián le da menos 100. 3.40. Listo, menos 103.40. ¿Quién más? No, a mí me da completamente diferente. No sé si estoy No, haciendo tranquila, mal el es que cálculo. aquí es donde chévere que nos dé diferencia. 0.96. ¿Cuánto? 0.96. Este es el de Sebastián. A la señorita le da .096. Sí, 0.96. 0.9. Listo, y esperemos otras más. No Profe, a mí importa. me da igual que el primero, 103,40 negativo. Negativo, listo. Y otro, ¿quién más? A Yo mí lo me voy a da decir. también Profe, a mí también. 103,40. También me da menos 103,40. negativo, 103.40. Listo, entonces les vamos a creer a la mayoría. Esto es una democracia. 100.3.40. Menos 103.40 pascal por metro cúbico. Señorita del 0.96, revisa tu logaritmo natural, de pronto es por ahí. Ah, Sí, es que lo hice sin. Ah, perdón, qué pena. Solamente fijo, hice el cálculo de la división, más no lo hice con logaritmo natural. Entonces, sí, ok, qué sí pena. te faltó.
Entonces, este dato, ¿está bien o mal? Aquí es donde empieza el terror. Profe, me dio negativo, no, que hice mal, ¿por qué? ¿Por qué dio esto negativo? ¿Quién me dice por qué dará negativo? ¿Está bien o mal? ¿Hubo un error de cálculo o se puede? Pues yo diría que Porque el trabajo y el calor puede dar positivo y negativo, profe. Exacto. Si sale o entra, ¿se acuerdan? Acabamos de decirlo. Si sale o entra, el calor y el trabajo pueden ser positivos o negativos y no está mal. Simplemente así es. Puede ser positivo o negativo. Se gana o se pierde. No se me preocupen. Preocúpense cuando un volumen les dé negativo. Eso sí, no puedes, eso es en otro universo, por allá en la antimateria. Preocúpense cuando un volumen les dé negativo, cuando una masa les dé negativa, cuando un área les dé negativa. Pero trabajo y calor, todo bien, está bien. Aquí hay un truquito y es también para que lo aprendan, porque habíamos dicho que el trabajo y el calor siempre daban en unidades de energía. Y acá este Pascal con metro cúbico no tiene mucha cara de unidad energética. Esto es una equivalencia que no tienen por qué saber, pero pues pueden ir aprendiéndola. Y es que un pascal por metro cúbico es siempre igual a un julio, Un joule, sí. Entonces esto da menos 103.40 julios. ¿Listo? Siempre un pascal por metro cúbico es igual a un julio. Y eso ustedes después con los 30 ejercicios que tienen que hacer con los ejercicios de la guía, van a aprender esto. ¿Listo? Bueno, yo quería solo mostrarles más o menos cómo aplicar esto. Así se calcula el volumen, el trabajo es una de las más complejas. Acá, CP y CB, les voy a mostrar Disculpe, profe. Sí, señor, cuénteme. Qué pena yo, pero es que estoy un poquito perdido. Claro, no, cuénteme en qué parte. Pues la verdad, cómo calcularon la cuestión anterior, Listo. no ¿Está? entiendo. Porque... ¿Desde qué parte? ¿Usted entendió cómo calculamos volumen 1 y 2? Sí, todo. Es la última. ¿Cómo se calculó el trabajo? Es realmente ahí no... Listo. No, Lo que hicimos fue, el desarrollo con de esta la ecuación. ecuación. La verdad no la entiendo. Mira, ¿ves esta ecuación de trabajo, cierto? Sí. Reemplazamos los datos que sabemos. Entonces, en P1 va la presión 1, ¿sí? Sí, ok. Luego sigue el volumen 1, que es este, 0.025, ¿cierto? Sí. Listo. Luego viene el logaritmo natural, que es de pronto su confusión, que es una función matemática en calculadora, ya se la muestro. Y luego viene volumen 2, que era 0.024 sobre volumen 1. ¿Hasta aquí O sea, vamos ahí bien? dividimos 0.24 sobre 0.25 y Sí, le si sacamos el quiere, venga, logaritmo lo natural. hacemos. Hagámoslo acá en la calculadora de Google porque más de uno debe tener su... Profe, Señor. también el calor entonces ahí sería el mismo valor, solo que positivo. Sí, exacto. Se juega pues como con el signo. Sí, y ya. Un momento, voy a hacer este cálculo. Esta calculadora, digamos que sirve. Entonces, hay diferentes formas de hacer el cálculo. En una sola, pasada por la calculadora, o poco a poco. Yo lo voy a hacer en una sola, pues para que vea usted cómo lo anotamos. Entonces, mire, 101.325 por 0.025. Gracias, por Logaritmo logaritmo. natural. Mírelo acá, aquí está. LN. Usted lo encuentra en las calculadoras como LN. Pilas, porque lo confunden con este log. Y este log no es LN. Y entre paréntesis va 0.24, ¿cierto? Sí, señora. Sobre 0. Uy, ¿saben qué es una ciencia? Usar bien los paréntesis. Es toda una ciencia y por eso hay un curso por allá que ustedes ven de pensamiento lógico. Ese curso no es por molestar, ese curso ayuda a que uno organice cosas, clases, categorías, y eso tiene una implicación en el uso de paréntesis. Es bien diferente que yo calcule el logaritmo natural de esta división
a que yo calcule el logaritmo natural de este primer número y al resultado lo divida entre este. Es bien diferente. Entonces, bueno, así lo escribo. ¿Es claro para ti? Sí, sí, ya había tenido una equivocación ahí, estaba ingresando los datos mal. Listo. No me daban Tranquilo los- que es normal. Por eso yo les aconsejo siempre hacer 3 veces el cálculo, 3 veces ustedes mismos para corroborar. Y así es, entonces es más de calculadora de poder encontrar el logaritmo. Ahora, encontramos el trabajo y el calor, como dice el compañero de ustedes, el calor es igual a menos el trabajo. Ah, bueno, entonces, el calor es igual a menos el trabajo, pero el trabajo es menos 130, menos 103.40. Entonces, así me queda el calor. Menos por menos da más. Entonces el calor es 103.4 julios. Y listo. Bueno. Bueno, les iba a mostrar ya para cerrar. ¿Dónde está el apéndice? Yo mandé algo que se llamaba material. Material de estudio, unidad 1. Aquí va. Factores de conversión. Ay, no. No les he enviado los apéndices de Sengel. Ya los busco y ya se los envío con la grabación de este. Un momentito. Sengel. Ay, ahora dónde está. Yo los tenía listos. Bueno, abramos el Sengel. Ah, no puedo porque sí, claro. Un momento, por favor. Yo, ¿por qué no lo tengo? Listo, abramos el Sengel. Para hallar CP y CB, que son esas propiedades térmicas que les estoy diciendo que ay, ¿dónde está? Que se necesitan. No, acá. Listo. Esas propiedades térmicas dependen de la sustancia. No hay una propiedad térmica para todo. No va a estar aquí. Para todos los, como una R no hay. Me toca ir y buscar la sustancia. Entonces, en ese caso, a mí me tienen que decir de quién me están hablando, porque si no me lo dicen, yo no lo encuentro. Ah, estos son los apéndices. Listo. Estos son los apéndices del libro de Sengel que les voy a enviar. Son tablas que ya les había mostrado en algún momento, donde hay datos, demasiados datos y gráficas que me sirven precisamente como estamos viendo para encontrar propiedades que me permiten completar ecuaciones que me permiten calcular cosas. Entonces, acá, por ejemplo, en la tabla A2 están los calores específicos como ya, CP y CB de gases ideales. Miremos cómo es esa tabla. Acá, tabla A2. Uno la busca. Estos son unos apéndices bastante extensos, pero todos no los vamos a usar. Bueno, entonces, por ejemplo, en esta tabla, ustedes ven un listado de gases, aire, argón, butano, dióxido de carbono. Al lado está la fórmula molecular que no nos interesa en este momento. Al lado hay algo que se llama constante de gas porque resulta que la R universal 8,314, la que estamos trabajando, sirve, pero cada gas también tiene una R específica que depende, o sea, es como la de él. Entonces, si usted la quiere usar, aquí está. En esta columna de acá está el CP y en la de al lado está el CV, que son los valores que usted usa en estas ecuaciones. Miren, CV y CP, dependiendo el gas. Entonces, acá usted lo puede leer. Y K es una conductividad térmica. Ah, no, K es una constante, perdón. Esa no la vamos a usar en este momento. CP y CB tienen unas unidades un poco más complejas, que son kilojulio sobre kilogramo por Kelvin.
¿Qué quiere decir? Que cada vez que usted vaya a usar a CP y CB, asegúrese de que las temperaturas que estén por ahí estén en Kelvin. Y asegúrese que la masa que esté por ahí esté en kilogramos para poderlo usar. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de CV del nitrógeno? ¿Se alcanzan a ver? CV del nitrógeno. 0.743. Bien, entonces vamos a corroborar. Nitrógeno. CV 0.743, sí señor, kilojulios sobre kilogramo Kelvin. Entonces, en esta tablita, ustedes pueden encontrar para gases ideales esas dos propiedades y la R, por si la necesitan. ¿Qué más tablas hay? No, aquí hay de todo. No las vamos a estudiar en todo el curso, todas, no alcanzamos, pero sí vamos a ver estas de saturación, vamos a ver algunos diagramas, algunos de refrigerantes. Miren estas gráficas. Bueno, todo esto son tablas y las vamos a tener que leer. Pero quiero mostrarles esto. Esto sí es feo. Se llama nomograma. Esto. Imagínense leer ahí. Esta se llama gráfica generalizada de Nelson-Overt. Es solo para que vean lo afortunados que son ustedes de haber nacido y somos nosotros, de estar en esta época donde hay simuladores y demás. Estas gráficas. Estos son para diseño de intercambiadores de calor. Esta es la de psicometría para los que fueron al taller de psicometría que hicimos. Entonces, hoy en día, todas estas gráficas que antes se leían a mano ahí a ojo, ya se simulan y usted simplemente tiene un montón de herramientas a mano en donde usted con dos propiedades, por ejemplo, temperatura y volumen, le dice calcúleme tal cosa y el software le calcula. Entonces ya no se sufre tanto. Miren, esto sí es feo. Era solo para eso. Hay algunas calculadoras y en este curso vamos a ver unas tablas, estas tablas de agua y de refrigerantes también. Y vamos a ver un simulador que se llama Thermograph. No es muy bonito que digamos, o sea, su apariencia, pero es muy chévere porque uno le puede poner temperatura y presión y el nombre del gas y él le da de todo. Entonces no vamos a tener que sacarnos un ojo tanto con las tablitas. ¿Listo? Bueno, era solo esa informativo. ¿Qué más les cuento? Eso era lo que tenía preparado para hoy. Bueno, para finalizar, algo sobre manejo del tiempo para esta fase. Esta fase empieza el 14, o sea, el jueves, o sea, mañana. No, mentiras. Esta fase empieza el 15 porque mañana cierra el cuestionario. Y dura abierta, mire, es que es el colmo si dicen que no tienen tiempo. Abre el 15 de septiembre y cierra el 11 de octubre, un mes. Un mes. En ese mes, esa guía, que no está todavía al aire, porque le quiero evitarle a las mafias que tengan tan rápido mis guías, entonces yo las pongo el día que abre la fase colaborativa. En esa guía va a haber dos partes, una parte individual que hace usted solito, unos ejercicios que hace usted solito y los pone en el foro, y yo le ayudo y le corrijo y bla, bueno. Y una parte colaborativa donde se reúne en teoría con sus compañeros de grupo y trabajan en otra, ya no son ejercicios, sino algo más aplicado. Y las dos, pues, se entregan el 11 de octubre como su fase 3. Vale 125 puntos, vale hartísimo. Entonces yo le propongo, no es obligación, solo le propongo que trabajemos los ejercicios individuales, cada uno solito, desde el 15 hasta el 27. El 28 nos volvemos a encontrar para otra conferencia donde vamos a hablar de otro tema y voy a dar indicaciones para la parte colaborativa. Con eso usted tendría, idealmente, en un universo hermoso, tendría tiempo desde el 28 de septiembre al 11 de octubre para la parte colaborativa. Eso es lo que yo siempre sueño, ¿no? Yo digo, ay, que ojalá se organizaran y el 28 ya hicieran sus ejercicios individuales y se dedicaran estas 2 semanas a la parte colaborativa y el 10, 11 están subiendo. En la vida real,
la mayoría del 11 está pegado al techo porque no ha hecho los ejercicios individuales, estresado, copiándose. Bueno, por favor, no, mire, tenemos un mes para trabajar. Intente dedicarle a termodinámica. Quítese ese chip de que el colombiano deja todo para última hora. Sí, quítese esa idea. No. Usted tiene un mes. Intente dedicarle semanalmente 2 horas a termodinámica. No le pido más, 2 horitas. Una el lunes y otra el domingo. No sé, usted cuadre ahí para sacar los individuales. Y el 28 nos vemos para la parte colaborativa. Si ustedes quieren, hacemos un CIPAS, que sería para resolver inquietudes. Podríamos hacerlo el 21 o el 25. Ay, yo voy viendo cómo es el desempeño de los grupos y vamos charlando. Pero podemos hacer un CIPAS de resolución de inquietudes antes del 28. Es solo una sugerencia. Igual yo voy a hacer la conferencia el 28, pero maneje su tiempo. Mire que tiene un mes. No deje todo para el 10, porque se enloquece. No deje todo para el 11, porque además de que se enloquece, no va a entender y va a desaprovechar esta oportunidad. O sea, no va a comprender nada de lo que hace. No va a aprender. Nadie aprende en un día a hacer todo esto. Es mi propuesta. Bueno, eso era todo lo que tenía para hoy, así como avisos parroquiales. Mañana es el preencuentro de Expotec, que es nuestro congreso. Nosotros tenemos un congreso anual de la Escuela de Ingeniería, este año es en Barranquilla. Mañana tenemos un preencuentro de estudiantes. Vamos a estar a las 6:30 de la tarde, yo ya les envío la información. Los que quieran ir de alimentos, ambiental no es que los dejemos por fuera, sino que ambiental son de la escuela de CAPMA. Pero los ingenieros de alimentos pueden ir mañana y vamos a estar haciendo como una actividad muy chévere. Los invito a eso. Estamos lanzando o estamos tratando de implementar algo que llamamos Club de Revistas. El Club de Revistas es una iniciativa del profe de Balance y mía, en donde nos vamos a reunir cada 15 días los lunes de forma presencial y virtual en Bogotá y Pasto, pero también todos pueden entrar para analizar artículos científicos. No va a ser aburrido, eso sí lo prometo. Va a ser unas sesiones donde vamos a aprender a identificar objetivos en un artículo, metodologías, diseños experimentales, cómo leer, cómo hacer un póster, cómo usar un gestor de referencias. Bueno, 1000 cosas en torno a la investigación. Esto nace de los semilleros de investigación para aquellos que les gusta ese cuento. También les voy a enviar, yo compartí en el grupo de Teams, pero lo voy a enviar al correo. O creo que ya lo envié, para que pues si quieren participar, pues bienvenidos, es gratis. A los que van presencial les damos tinto y galletitas. Listo, esto era todo. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Profe, ¿a qué hora fue que dijiste? ¿Qué, señorita, de todo lo que dije? ¿Cuál de todas? ¿El Lo club? del Expotec. El preencuentro es mañana a las 6:30 por Zoom. Yo les envío la información ahorita. Vale, gracias. Listo. Bueno, si no tienen más inquietudes, yo sé que las inquietudes salen y surgen cuando estén haciendo los ejercicios. Entonces, voy a estar muy pendiente de ustedes, me escriben y de pronto hacemos un CIPAS, una nochecita la semana que viene. Por favor, encarecidamente, yo ya no sé a qué religión convertirme. Manejen bien su tiempo, por favor. De eso depende todo. ¿Listo? No dejen para última hora las cosas, por lo menos en este curso. En ninguno, pero sobre todo en este. Muchas gracias por su presencia esta noche, por su atención y un abracito para todos. Nos hablamos en los foros. Que Profe, estén qué bien. pena una pregunta. Señora. ¿Sí? ¿Con qué tiempo de anticipación nos avisas el CIPAS que vas a hacer antes del 28? Bueno, entonces, buena pregunta, porque el 28, mira, depende de cómo yo los vea de aquí al martes 19, lo planearía para el jueves o viernes, 2 o 3 días antes. Ah, listo, dale. Estaremos pendientes. Gracias. Bueno, señorita.
Ahora sí que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, Muchas profe, que gracias. descanse. Gracias, profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.